Les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 4. Vamos a leer de este capítulo 2 versos. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Cuando lo tenga, le invito a que se ponga en pie como reverencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, del verso 6 al verso 7. Voy a leer el 6 y juntos leemos el verso 7. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Todos juntos: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das ahora de meditar en tu palabra. Permite que este tiempo sea un tiempo de reflexión, que nada nos pueda distraer y que esta palabra lleve el fruto que tú quieres, de exhortación, de consolación y de edificación para bien nuestro. Te pedimos que en esta hora todo pensamiento contrario a tu voluntad sea echado fuera de nuestra mente y que podamos concentrarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, pues seguimos con enseñanzas del libro de Génesis. Tenemos ya algunos jueves enseñando acerca de la vida de Abraham. Ahora nos fuimos un poquito más lejos, más retirado hacia atrás en el tiempo, y llegamos hasta Caín, este personaje que es un personaje antagónico, un personaje que pues no se le conoce por ser buena persona, sino que él pues se le reconoce incluso como un hombre que fue maldecido por Dios. Sí, es algo tremendo. Pero vamos a ver en esta enseñanza cómo Dios a todos nos da la oportunidad, a todos los seres humanos, Dios nos da oportunidad para escoger. Si nadie nace en esta vida siendo malo y nadie nace siendo bueno. De hecho, no podemos decir que alguien es totalmente malo ni que alguien es totalmente bueno, porque no es así. Si nosotros decimos como iglesia que somos buenos, estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos por el sacrificio y la obra de Jesucristo en nuestra vida, pero no porque en verdad seamos buenas personas. Eso es algo que debemos tenerlo siempre en cuenta, porque a veces cuando perdemos de vista esto, empezamos a criticar y a juzgar a aquellas personas que Dios todavía pues no ha traído hacia Él, o que incluso ya los atrajo, pero están en un proceso de crecimiento. Entonces, a través de este pasaje, Dios nos va a confrontar a nosotros con su palabra. Este pasaje, o estas palabras que Dios le dice a Caín, tienen un contexto. ¿Cómo se encontraba Caín en el momento que Dios se revela a su vida? ¿Qué es lo que le dice Dios a Caín? Está en el verso 6. ¿Cómo se encontraba Caín? Dice la palabra que él estaba ensañado y su semblante había decaído. Son dos características que la palabra nos presenta acerca de la situación emocional y espiritual en la que se encontraba este hombre. Pero ¿por qué se encontraba en esa circunstancia? Eso es lo que en esta hora debemos de analizar. ¿Por qué se encontraba en esta circunstancia?
Si empezamos a leer el capítulo, nos dice que un día Caín y su hermano Abel fueron y presentaron a Dios una ofrenda. Fueron delante de Dios y le llevaron algo de lo que ellos habían trabajado, algo de lo que ellos sabían hacer. Abel, ¿a qué se dedicaba? Abel era, dice la palabra, pastor de ovejas. Él criaba a estos animalitos. ¿Y Caín a qué se dedicaba? Caín se dedicaba a labrar la tierra. ¿Sí? Eso es algo que nos enseñan desde que estamos pequeños, ya sea de edad o pequeños espiritualmente. Es algo que lo tenemos en cuenta. El detalle es que ambos vienen con sus ofrendas delante de Dios. Caín, dice la palabra, que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda y se la presenta a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos leer esa porción y decimos, ¡ay, qué bien! De lo que trabajó Caín le trajo a Dios una ofrenda. Pero Abel también le trae una ofrenda. Y aquí la palabra nos hace ver la distinción. Dice que él le trajo de lo más gordo de ellas. Es decir, no tan solo le trajo algo en lo que él trabajaba, sino algo muy bueno de lo que él trabajaba. Aquí nosotros vemos la palabra gordo y yo quiero hacer un paréntesis con respecto a esto. No significaba o no quiero que usted piense que eran ovejas grasientas, grasosas, sino que cuando está tomando esta palabra se refiere a que estaban bien alimentadas, estaban sanas. El hebreo antiguo no era tan explícito, no era tan rico en el lenguaje. Y por eso es que usa Moisés, que se supone que es el que escribió este libro, esta palabra. ¿Sí? Escribe y dice que trajo de lo más gordo delante de Dios. Pero con esta explicación que yo le estoy dando, quiero que entiendan que se refiere a que trajo de lo mejor para Dios. Y entonces Dios vio las intenciones. Eso es bien importante, hermano. Dios vio las intenciones de cada uno de estos hermanos. Y cuando Él vio que Abel había traído de lo mejor, con un corazón sano, creyendo que era para Dios, porque la palabra de Dios en Hebreos nos dice que Abel presentó su ofrenda con fe. ¿Y qué es presentar una ofrenda con fe? Presentar una ofrenda con fe es creer que esa ofrenda era para Dios, que Dios se iba a agradar de ese sacrificio que le estaba presentando a Abel. Es bien importante que tomemos esto en cuenta, porque a raíz de que Él presenta lo mejor creyendo que era para Dios, Dios se agrada de la ofrenda. Dios toma en cuenta eso. Por eso yo le decía, es importante ver las acciones de cada uno de estos personajes. Caín la presenta, pero dice, pues, ay, a ver, estas uvas ya se están pudriendo, las voy a poner acá. Este mango ya se está gusanando, también lo voy a poner para la ofrenda. Estas naranjas ya están agrias, huelen feo. Esta manzana, híjole, esta manzana está buena. Voy a agarrar de estas que están acá tiradas ya y que se le están agusanando, las voy a poner. Sí, a lo mejor usted va a decir, eso no viene en la Biblia, pero es lo que nos da a entender que así fue la ofrenda que presenta Caín delante de Dios.
por eso no se agradó Dios de la ofrenda de Caín. Y es bien importante que tengamos en cuenta esta situación, porque usted va a decir: no, yo para la casa de Dios sí doy cosas buenas, doy ofrendas creyendo que son para Dios. Pero ¿cómo somos allá afuera? ¿Cómo son nuestras intenciones con las personas? Cuando hacemos un favor que está en nuestras manos, hacer un favor, lo hacemos desinteresadamente, o estamos pensando: ay, si yo le hago un favor a esta persona en este momento, esa persona tiene esta posición, está a cargo de esto, me puede ayudar. Y estamos pensando de una forma equivocada. Estamos actuando de una forma como lo hizo Caín. Y nosotros podemos entonces darnos cuenta que nuestras acciones y lo que hay dentro de nosotros va a repercutir en nuestra relación con Dios. Es interesante esto porque después decimos: pero ¿por qué a mí Dios no me bendice? ¿Por qué a mí no me va bien como le va a aquella persona? ¿Por qué yo tengo algunas situaciones? Si la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para mi vida son de bien, ¿por qué no me va bien? Y aquí en esta escena que nosotros estamos viendo de los hijos de Adán y Eva, nosotros podemos ver la causa. Que puede ser que tú hagas las cosas, pero no las hagas bien. No las hagas con la intención de agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. ¿Se ha leído eso en la palabra? Dice: todo lo que hagas, hazlo como para Dios. Si tú tienes una empresa y tienes trabajadores a tu cargo y los negreas, no se lo estás haciendo a ellos, se lo estás haciendo a Dios. Porque Dios es defensor de los justos, Dios es defensor de los menesterosos, de los necesitados, de las viudas, de los huérfanos. ¿Se da cuenta usted la relación entre Dios y el ser humano? O sea, tú no puedes agradar a Dios si no puedes también ser agradable al ser humano. Así lo dice la palabra. Todo lo que hagas, hazlo como si fuera para Dios. Todo. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ayudar a alguien, tengo que hacerlo como si fuera para Dios. Y entonces es cuando Dios se va a agradar de lo que tú estás haciendo. Si tú vas al trabajo y a lo mejor no te gusta tu trabajo, pero Dios te dio ese trabajo, ¿cómo lo tienes que hacer? Lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer bien. Porque Dios es el que nos da toda dádiva y todo don perfecto. Y por eso, si nosotros no aprendemos de Caín y Abel, vamos a ver muchas veces las bendiciones de Dios frustradas en nuestra vida. Y así estaba Caín. Cuando vio que Dios se había agradado de la ofrenda de Abel, dice la palabra que entonces Caín mudó su rostro. Dice: decayó su semblante y se ensañó. ¿Qué es ensañar, hermano? Abusar. Exacto. Ensañar es cuando tú tienes la oportunidad de hacerle daño a una persona indefensa.
Eso es ensañarnos. Cuando tú tienes la oportunidad y haces daño a una persona indefensa. Esa es una definición, pero también ensañar es cuando hay ira en extremo. Cuando tú estás airado en extremo, eso también es ensañar. Y nosotros podemos ver que entonces Caín, cuando Dios rechaza su ofrenda, se enoja. Caín se enoja y cambia sus emociones. Se vuelve una persona enojada, su rostro cambia. Pero hay algo que Caín no estaba viendo, y eran sus acciones. ¿Por qué Dios no se agradó de su ofrenda? Eso es lo que tenía Caín que ver. ¿Habrá alguien en este momento que esté pensando y diciendo: ¿por qué no me está yendo bien en mi trabajo? ¿Por qué le estoy pidiendo a Dios algo y no veo respuesta? ¿Por qué está sucediendo esto en mi familia? ¿O por qué estoy pasando por esto? Quizás nos hacemos preguntas y estamos molestos o enojados o tristes, porque eso es mudar el rostro también, que venga tristeza a tu vida, pero no somos capaces de examinar por qué nos está yendo de determinada forma o manera. A veces nos llegan a correr del trabajo y decimos: pero ¿por qué, Señor, me corrieron del trabajo? Y todavía preguntamos: ¿por qué me corrieron? Pero no decimos: bien merecido me lo tengo. Porque era flojo, porque no le echaba ganas, porque llegaba tarde, porque me daban media hora de comer y yo me tomaba 2 horas. Eso no lo vemos. Vemos que la empresa nos corrió, pero no vemos las causas. Y eso es lo que le estaba pasando a Caín. Estaba viendo que Dios no se había agradado de su ofrenda. Pero ¿por qué no se había agradado de su ofrenda? Porque no había presentado una ofrenda excelente. Bien decía el rey David en el Salmo 139, verso 23. Vamos a buscar este Salmo 139, verso 23. Dice la palabra del Señor: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Todos los días nosotros, usted y yo, debemos de hacer esa oración, esa petición a Dios. Antes que le pidas que te vaya bien en el día, antes que le pidas a Dios que te bendiga en tu escuela, antes que le pidas a Dios que te bendiga en tu trabajo, que bendiga a tu familia, antes que le pidas cualquier otra cosa, dile: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. A ver, diga usted conmigo: examíname, oh Dios. Otra vez: examíname, oh Dios. Todos los días, hermano. Porque a veces, como seres humanos, pensamos las cosas de una manera subjetiva. Las vemos desde este punto de vista, pero no las vemos desde aquel punto de vista. Y eso es lo que David tenía conciencia de eso. Dice: examíname, oh Dios. A lo mejor él, como rey, estaba diciendo: voy a aumentar los impuestos para que podamos hacer grandes edificios en Jerusalén. Vamos a aumentar los impuestos para que tengamos un acueducto y llegue el agua a todo Jerusalén. Vamos a aumentar impuestos.
y él estaba pensando en aumentar impuestos para beneficio de la ciudad. Pero quizás alguien en su reino estaba diciendo: nos vas a aumentar impuestos si apenas tenemos para vivir al día, porque tengo mis hijos, tengo mi mujer y no gano mucho. ¿Se da cuenta la diferencia que puede haber en nuestros pensamientos? Aunque quizás David pudiera estar pensando en algo benéfico para el pueblo, pero les iba a afectar también a la gente pobre de Jerusalén en aquel tiempo. Por eso es necesario que le digamos siempre a Dios: examíname, Dios, ¿por qué tomé esta actitud? ¿Por qué obré de esta forma? ¿Por qué dije esto, Señor? ¿Por qué hice esto en lugar de hacer esto? ¿Por qué esa persona reaccionó de esta forma? ¿Por qué? Y eso es tener un tiempo de meditación con Dios y decirle: examíname, Señor, y pruébame y conoce mis pensamientos. Créeme que haciendo esto todos los días vamos a ser librados de caer en cualquier error o situación que nos lleve a estar limitados en las bendiciones de Dios. Porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Jeremías dice en el libro de Jeremías, dice: porque mis pensamientos son de bien para ustedes. Pero nuestras decisiones, como lo que hizo Caín, nos llevan a arruinar todo. Esta boca que Dios nos hizo, Dios no las hizo para que le bendigamos, para que exaltemos su nombre, para que proclamemos sus verdades, para que llevemos el evangelio de Jesucristo. Para eso nos dio la boca, para bendecir a la gente, para que tú le digas a tus hijos: hijo, te bendigo, estás bien bonita, hija. Hijo, tú vas a ser una gran persona. Ya no te digo que un gran profesionista, porque a lo mejor ni quieres ser profesionista, pero en lo que trabajes Dios te va a bendecir, porque tienes la bendición de Dios y tienes mi bendición. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces aún con nuestra familia? Les decimos: eres un inútil, no sirves para nada, estás bien fea, ningún hombre se va a fijar en ti, y les decimos muchas cosas. Y de toda palabra ociosa dice la misma palabra de Dios que tenemos que dar cuentas. De toda palabra ociosa. Tú ya te olvidaste lo que dijiste antier a esta misma hora, pero Dios no se ha olvidado. Dios lo tiene bien grabado en su mente. Y hay un librito, hermano, que quizás tú no haces diario en tu casa. A lo mejor no tuviste nunca esa oportunidad de llevar un diario, pero Dios lleva un diario por nosotros. ¿Cómo la ven? Y ahí va Él anotando todas nuestras acciones. Y Él dice: hoy, qué bien, ayudaste a tal persona, pero porque tenías deseos que esa persona también hiciera algo por ti. Y muchas cosas que nosotros aparentemente decimos: pero yo lo hice de buena intención. Pero al examinarnos vemos que no eran realmente correctas nuestras intenciones. No eran correctas. Y el rey David sigue escribiendo, dice: y ve si hay en mi camino de perversidad. Eso también le debemos de decir a Dios: ve si en mí hay camino de perversidad. Caín era un hombre perverso. Fue criado igual por Adán y Eva, igual que Abel. Pero en Caín llegó la raíz de la ambición. Y por ambicioso no le dio a Dios lo mejor. Dice: ah, no, mis manzanas rojas, esas se me quedan a mí.
mis mangos petacones se me quedan a mí, mis ciruelas se me quedan a mí, ya a Dios le voy a dar esto. Era un hombre ambicioso. Dejó que entrara la ambición en su corazón. Y por eso Dios no se agradó de su ofrenda. Por eso es importante decir: ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Decía David: guíame en el camino eterno. Yo no quiero hacer nada, Señor Dios, que dañe mi relación contigo. Eso es lo que usted y yo debemos de pensar. No quiero hacer nada, Señor, aunque parezca que es algo justo. No quiero hacer nada que dañe mi relación contigo. No quiero obrar mal, Señor, delante de ti. A veces nos pasa en nuestra vida que es tanta la presión que ejerce el mundo sobre nosotros, que actuamos conforme al mundo. Y como son acciones que todo mundo hace, pensamos que están bien, pero delante de Dios no están bien. Ejemplo: cuando hablan mal de ti, ¿qué es lo que haces? Hay un dicho popular que dice: el que calla, ¿cómo dice? Otorga. Y llega Satanás y manda a una persona para que te diga: oye, ¿ya oíste lo que andan diciendo de ti? Y tú bien desconcertado: no sé qué andan diciendo de mí. Y esa persona te dice: pues mira, andan diciendo de esto. Yo que tú, cuando tú oigas esas palabras, yo que tú, sabe muy bien que son palabras del diablo. Yo que tú, es decir, te está picando la cresta para que tú respondas de la misma manera. Y te dicen, porque el que calla, o es verdad, te hacen una pregunta retórica: o es verdad lo que dicen de ti, porque el que calla, otorga. Fíjese la manera de trabajar de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? No, yo tengo que defenderme. Pero esa es la filosofía de allá afuera. ¿Cuál es la filosofía que nos da Jesucristo? Dice: como oveja delante de sus trasquiladores, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y no abrió su boca. ¿Se dan cuenta cuán diametralmente opuesto está la filosofía del mundo con las palabras de Jesucristo? Con lo que nos enseña Jesucristo. Y tú puedes creer que estás bien. Tú puedes creer que estás bien actuando como lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Pero Jesucristo dijo: no, yo les voy a enseñar algo nuevo. Dice: cuando hablen mal de ti, no abras tu boca. No tomes justicia por tu propia mano. Estate quieto y ve la salvación de Jehová que trae sobre tu vida. ¿Y qué es mejor, hermano? ¿Defenderte tú en tus fuerzas o esperar que el Todopoderoso extienda su mano sobre ti? Dios es bueno para los que esperan en Él, dice su palabra. Dios es bueno para los que esperan en Él. Aprendamos a esperar en Él. Yo sé que a veces nos desesperamos
Y en este caso en particular que yo les estoy diciendo, quisiéramos actuar y decir, no es verdad lo que me están diciendo de mí, me están calumniando, me están... Pero Dios dice, aguarda, aguarda, porque yo soy tu defensor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Aleluya. Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero tenemos que aprender a depender de Él. Por eso David decía, puede ser que yo me equivoque siguiendo el consejo de alguien, pero Señor, tú guíame en el camino eterno. Aunque allá afuera me aconsejen muchas cosas, aunque mi carne me esté diciendo, haz esto, pero yo voy a aprender a esperar en ti. Amén. Eso es lo que hizo David. Diariamente examíname, Dios. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué respondí así? Pero Caín no hizo eso. Dice la palabra que él cambió su rostro. Fue lo primero que podemos ver aquí. Pero Dios siendo bueno, confronta a Caín y le dice, Dios confronta a Caín. ¿Por qué Dios confronta a Caín? Porque Dios lo amaba a Caín. Dios amaba a Caín a pesar de ver cómo era su corazón. Dios amaba a Caín. Y es por eso que le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué le estás haciendo la vida de cuadritos a Abel? ¿Y por qué tu rostro ha cambiado? Antes andabas alegre, salías a tus cultivos y andabas cantando. Antes te veías feliz y ahora lo que tienes en tu cara es cara de amargura, de enojo, de tristeza. Es lo que le estaba diciendo Dios a Caín. Y le da el consejo, le dice, hay dos cosas que puedes hacer. Y es lo que hoy Dios también nos dice a nosotros, hermano. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si tú haces bien, dice Dios, vas a ser enaltecido. Dice, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será su deseo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Se lo voy a volver a leer y usted léalo. Dice, con todo esto, a ti será su deseo. Cuando Caín estaba ensañándose, Dios le dice, ya párale. Ya no sigas haciéndole eso a tu hermano. Porque una cosa te va a llevar a otra y a otra. Dios estaba viendo las consecuencias de la maldad de Caín. Y le dice, detente. Dice, ¿por qué? Dice, porque si no, el pecado a ti será su deseo. Ya le di mucho tiempo para que pensara. ¿Qué significa esa palabra? Que el pecado iba a dominarlo a Caín. Que el pecado iba a se iba a adueñar de sus acciones de Caín. Mire, hay unas versiones modernas que traducen esto, dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y la traducción en lenguaje actual dice, si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Usted ha visto, bueno, a lo mejor usted no ha ido a África, pero en redes sociales aparecen videos de cómo estos animales salvajes atacan a sus presas. Amén, amén. Y realmente es algo, a mí me da coraje. Y me pongo yo a hacerle preguntas a Dios, pero yo sé que todo es parte de la naturaleza caída.
pero sí da coraje ver cómo van los animalitos en manada, y cuando hay animalitos jóvenes, por ejemplo, ayer veía el de una cebra. Iba la cebra con su cebrita, van a tomar agua al río, y está ahí la mamá con su cría, y llega el león por atrás y empieza y ataca a la cebra bebé, la agarra del cuello y se la lleva. Y va llorando la cebra bebé, pero la mamá ya no puede hacer nada por ella. Y digo, qué coraje. Y digo, así es el diablo con nosotros. Dice la palabra que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero muchos de nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios y que tenemos que estar bien conscientes del plano espiritual, nos dormimos en nuestros laureles y no pensamos que esto puede pasar en nuestra vida espiritual. Que lo mismo que nosotros vemos con la naturaleza, y vemos estos animales salvajes despiadados, lo mismo hace Satanás en nuestra vida si le abrimos la puerta, si le damos la oportunidad. Él viene y te despedaza, hermano. Él no tiene consideración, y si no puede contigo, se va con tus hijos. Y si no puede contigo, se va con tu esposa o tu esposo, o se va con toda la familia y destruye tu matrimonio, y destruye tu familia, y destruye a tus seres queridos, porque esa es la función que Él tiene. Jesús decía, el ladrón no viene sino matar, robar y destruir. Eso es la función de Satanás, destruir nuestra vida, hermano. Pero muchos estamos tranquilos. Dios nos confronta a través de su Espíritu Santo. Nos habla y nos dice, ya, cambia esas actitudes, cambia esas emociones. Olvida el enojo, como en el caso de Caín. Caín andaba enojado, andaba molesto, no lo calentaba ni el sol. Dios lo confronta y le dice, si tú sigues así, el pecado se va a adueñar de tu vida. Pero hay muchas personas que leen esto y siguen albergando todos esos sentimientos, resentimientos, rencores, enojos, tantas cosas que traen en su corazón. Y Dios en esta hora está diciendo, desecha todo eso, porque esas son ataduras que pone Satanás, y te está jalando y te está jalando y te está trayendo para que hagas después cosas peores. Esa es la realidad espiritual que estaba viviendo Caín. Por eso es que Dios se presenta delante de él y lo confronta. Le dice, si bien hicieres, si haces lo bueno, te va a ir bien. Serás enaltecido, gozarás de mis bendiciones. Pero si mal hicieres, el pecado te va a atrapar y no vas a ser librado. Y Dios entonces lo deja. Dios es así, hermano. Dios nos deja. A veces estamos contentos con nuestras emociones cruzadas que traemos. Estamos contentos burlándonos de los demás. Estamos contentos murmurando de los demás. Estamos contentos siendo mentirosos. Estamos contentos como estamos. Y pensamos que Dios está contento con nosotros, pero Dios nos está advirtiendo.
Dice, si no cambias tu forma de pensar, vas a tener consecuencias por el pecado. Porque es pecado. Es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Una cosa lleva a la otra. Por eso Dios les dice, enójate, ok, eres una persona impulsiva, enójate, pero no permitas que se perpetúe eso en tu vida. No dejes que se perpetúe, porque el pecado está en la puerta y tiene deseos de ti. Tiene deseos de poseer a alguien el pecado y que tenga consecuencias peores. Caín empezó sintiendo envidia. La envidia lo llevó al coraje. El coraje lo lleva al resentimiento y el resentimiento lo lleva a la muerte, a matar a su hermano. Así nos va llevando el pecado, hermano. Y vemos después, ya para terminar, dice la palabra que a pesar de que Dios lo confronta, Caín no entiende y sigue pecando. Y sigue en el pecado. Y vean lo que le dice Caín a Dios en el verso 14. Una vez que él mató a su hermano, Dios le da un juicio y lo maldice. Y entonces Caín recapacita y le dice, hoy me echas de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y de tu presencia me esconderé. ¿Qué pasa cuando pecamos, hermano? Ya no nos sentimos libres de venir a la casa de Dios. Ya no nos sentimos a gusto orando. Antes te deleitabas leyendo la palabra. Ahora ya no te deleitas en eso. Te deleitabas cantando, adorándole a Dios. Y hoy ya no te puedes deleitar en eso. Porque por las consecuencias del pecado muchas veces nos apartamos de la presencia de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Te lo vuelvo a repetir. Dios amaba a Caín. A pesar de que le presentó una ofrenda, ¿cómo le puedo decir? De baja calidad. Dios lo amaba y lo confronta. Y le dice, ya no estés enojado. Ya olvídate de eso. Ya cierra esa página, porque si no te vas a hundir más en el pecado. Pero Caín no entiende, persiste hasta que mata a su hermano. Y la consecuencia fue separarse de la presencia de Dios. Separarse de la presencia de Dios. ¿Cuántos han disfrutado la presencia de Dios? ¿Es hermoso o no es hermosa la presencia de Dios? Pero cuando hemos caído en un pecado, hermano, nos sentimos solos, tristes, como dice mi hermano Nevegas. Sentimos, como dice un dicho literalmente, que no nos calienta ni el sol. Y qué triste es eso. Eso que usted siente cuando no siente la presencia de Dios, es lo que sienten las personas allá afuera. Que no importa la fama que tengan, no importa el poder que tengan, no importa los placeres que tengan, a final de cuentas muchos se sienten solos y vacíos. ¿Sabes por qué? Porque no han disfrutado la presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios nos cambia. La presencia de Dios es algo fundamental en nosotros como seres humanos. Un ser humano sin la
presencia de Dios está hueco en alguna parte de su vida. Pero Dios viene a llenar esos huecos, esos vacíos. Y por eso es que David en el Salmo 20 dice: cuánto me alegro, Señor, con tu presencia. Cuánto me alegro de estar en tu presencia. Y otro pasaje de la Biblia dice que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Es hermosa la presencia de Dios, hermano. Es un deleite. David decía: ven y deleítate. Amén. Ven y deleítate en la presencia. Aleluya. Ven y deleítate en su presencia. Hoy el Señor nos está invitando a deleitarnos en su presencia, porque el pecado lo que hace es alejarnos. Dice: y de tu presencia me esconderé. Caín le dice a Dios: ya caí en lo peor, ya caí en lo peor, y ahora tengo que esconderme de tu presencia, como lo hicieron sus padres, lo habían hecho sus padres en el jardín del Edén cuando pecaron. Dice que se escondieron de la presencia de Dios. Así estaba Caín ahora, escondiéndose de la presencia de Dios. Y el verso 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová, se fue de la presencia de Dios. Dios no quiere esto. Dios quiere que disfrutemos su presencia. Amén. Que disfrutemos estar en su presencia. Que nos deleitemos en la presencia de Dios. Si no lo has experimentado, hoy el Señor te invita para que lo hagas. Y si por alguna circunstancia dejaste de sentirla, es tiempo de recapacitar. Hoy Dios te está confrontando, no soy yo, es Dios que nos está confrontando y dice: vuelve al buen camino. Si tú hicieras lo recto, vas a ser enaltecido. Vas a ser enaltecido. No es una palabra mía para hacerte sentir bien, sino es una palabra que Dios te está dando en esta hora para que recapacitemos. Aléjate de lo que te está dañando. Aunque tú lo veas como algo placentero, te está dañando. Ven y deleítate en la presencia de Dios. Cuando David pecó, se deleitaba teniendo relaciones con Betsabé. Era su deleite, a pesar de que sabía que él estaba mal. Y después manda a matar a su marido de Betsabé. Y aún así se seguía deleitando. Pero cuando fue confrontado con la palabra a través del profeta Natán, él se arrepiente y le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. No dejes que el Espíritu Santo de Dios se contriste, hermano. No lo dejes. A lo mejor muchos o pocos, yo no lo sé, en esta hora tienen contristado al Espíritu Santo, disfrutando del placer con Betsabé o en alguna otra cosa. Pero Él te dice: Señor, busca. Yo quiero que mi presencia esté contigo. Yo quiero estar contigo en esta hora. Ponte de pie, hermano. ¡Gloria a Dios! Ponte de pie.